dos pueblos que Dios ama tanto. Independientemente, ¿verdad? Porque Dios ama al mundo de una manera tan especial que envió a su unigénito Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero existen dos pueblos, hermano, que ama a Dios, ¿verdad? El primero es el pueblo de Israel y el segundo es la iglesia. El pueblo de Israel es primero, aunque es un pueblo, ¿verdad? Conocemos que es un pueblo pequeño, ¿verdad? Son los principales, ¿verdad? Descendientes de Abraham. Pero, aunque es un pueblo pequeño, están en primer lugar por ser el pueblo de donde vino el Mesías. Y la iglesia es la segunda, porque aunque es un pueblo numérico, es un pueblo, ¿verdad? Sabemos que en el mundo existe muchos creyentes, muchos cristianos, muchos seguidores de Cristo. Porque la palabra cristiano significa seguidor de Cristo, ¿verdad? Todos aquellos que confiesan que Jesús es el Señor, dice la Biblia, ¿verdad? Son dignos de la salvación y son dignos de ser llamados hijos de Dios. Pero estos pueblos, hermano, aunque estamos aquí, también somos peregrinos y somos extranjeros en este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y Dios, hermano, en su infinito amor, ama, ¿verdad? Especialmente con todo lo que es el Señor, con todo su amor, ¿verdad? A la humanidad entera, sin excepción de personas, sin excepción de razas, sin excepción de tribus, naciones, pueblos o lenguas. ¿Por qué? Porque por eso Dios vino a través de nuestro Señor Jesucristo a este planeta, a esta tierra, para morir por nosotros y salvarnos. Pero que nunca se nos olvide, hermano, que nosotros vamos de paso. Somos caminantes que venimos a este mundo porque para poder ser digno de la salvación, primeramente tenemos que nacer. Por eso cuando el Señor le dijo a Nicodemo, el que es nacido del agua, el que no naciere del agua y del Espíritu no podrá ver la vida eterna. Y cuando hablaba de esto, hermano, hablaba de, para poder nosotros ser salvos, primeramente tenemos que nacer carnalmente. El primer nacimiento carnalmente. Por eso cuando habla del nacimiento del agua, no se refiere al bautismo, sino que se refiere al nacimiento natural de una persona. Y espiritualmente hablando, habla del segundo nacimiento cuando venimos a Cristo. Y es entonces cuando podemos nosotros alcanzar la vida eterna, la salvación. Y es cuando comenzamos a caminar por un mundo tan tremendo, ¿verdad? Donde la Biblia nos exhorta el Señor Jesús que hay muchos obstáculos, serpientes venenosas, áspiles, que están dispuestos a destruirnos. Pero, hermano, otra cosa que dijo el Señor, que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En otras palabras, en este camino no vamos solos. El Señor nos dijo claramente cuando les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, está hablando de que Él va al frente. Nosotros vamos caminando tras sus pisadas. Amén, amén. Y como Él, hermano, un día fue llevado al cielo y está sentado a la diestra de Dios, un día nosotros también seremos llevados y levantados hacia la eternidad y moraremos con Él por siempre. Pero el mensaje de esta mañana, hermano, es que Dios nos dejó estatutos. Y uno de los estatutos que el Señor nos dejó principalmente, ¿verdad? Que es más que un estatuto, un mandamiento, una ordenanza. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando habla de amar al prójimo, hermano, habla de todas las personas que nos rodean. Por eso vamos a ir a Levítico 19, 33 y 34, donde el Señor les deja claramente un estatuto al pueblo de Israel. Un estatuto, hermano, que habla sobre
el pueblo extranjero. Levíticos 19, 33 y 34. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis como a un natural de vosotros. Tendréis al extranjero que more entre vosotros y lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto, y yo Jehová vuestro Dios. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado y tu palabra es verdad. Amén y amén. Cuando un extranjero habita entre vosotros, hermano, es algo curioso, ¿verdad? Ahora que empezó esta guerra entre Israel y Hamás, allí en Palestina, me di cuenta, hermano, que hay mucha gente extranjera en Israel. Y lo curioso es que hay muchos hispanos. Muchos hispanos están allá en Israel. Y es algo que me llama la atención, ¿verdad? Porque nos hemos expandido por el mundo tremendamente. Y es algo que nos llama la atención, porque el Señor claramente les dejó un mandamiento a través de Moisés al pueblo de Israel, diciendo: cuando un extranjero se establezca entre vosotros, no lo oprimáis. Inclusive, hermano, les dejó como tarea al pueblo de Israel que cuando sembraran y estuvieran, levantaran sus cosechas, que no recogieran todo, que dejaran, y esto que dejaran, hermano, iba a ser precisamente para las viudas, para los huérfanos y aún para los extranjeros. En otras palabras, Dios les estaba diciendo al pueblo de Israel: acuérdense que ustedes también, les estaba diciendo aquí, fueron extranjeros y fueron oprimidos, hermano, mientras el pueblo de Israel vivió en Egipto, y José, el segundo de Faraón, vivió. El pueblo de Israel fue tratado maravillosamente. Tuvo privilegios, tuvo cosas grandes, creció abundantemente en Egipto, porque cuando José trae a su familia, la Biblia relata que eran 70 los que venían. 70 personas, ¿verdad? Hermanos, esposas, nietos, sobrinos. Todos los que venían con Jacob eran el número de 70 personas. En el transcurso de los años, hermano, el pueblo de Israel fue creciendo abundantemente. Pero cuando José muere, la Biblia dice que vino otro faraón que no conocía a José, que no tenía conocimiento de quién era José. ¿Y qué pasó? Comenzó a oprimir al pueblo de Israel, diciéndole: este pueblo es abundante, ha crecido demasiado, y no queremos que se levante contra nosotros algún día, porque si se levanta nos vencería. Hay que oprimirlos, hay que ponerles mano dura. Y comenzaron, hermano, a poner capataces. Y lo triste de todo esto, hermano, que los capataces que pusieron al pueblo de Israel eran del mismo pueblo. Del mismo pueblo de Israel. Gente que debería, hermano, responder por su pueblo, como Moisés cuando lo hizo. Cuando un israelita estaba discutiendo con otro israelita, Moisés les dijo: ¿por qué se pelean ustedes? Son hermanos. Deben de cuidarse, deben de protegerse, son hermanos. Y hermano, nosotros somos hermanos los unos de los otros, porque Dios nos hizo, somos hijos de un mismo Padre.
Dios nos formó en el vientre de nuestra madre, nos llamó a través de su palabra para que viniéramos al conocimiento de Cristo, y ahora nosotros somos hijos de Dios, y como hijos de Dios somos hermanos unos de los otros, y hermano, y es por eso que nosotros nos llamamos hermanos. Amén, amén. Amén. Porque nuestro Padre está en los reinos celestiales. Nuestro Padre es el Señor de los señores, el Rey de reyes. Y por tanto, hermano, él recomienda claramente que debemos amar al extranjero, que debemos amar a nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor claramente dijo que dijo a través del apóstol Juan: un mandamiento os nuevo dejo, o a la verdad, ya se los había dicho: amaos los unos a los otros. Pero parece, hermano, que el pueblo, dijo Cantinflas, ¿verdad?, en la película de su excelencia, dijo que un hombre sin frac y sin ¿verdad?, elegancia, dijo: amaos los unos a los otros. Pero el mundo entendió: armaos los unos contra los otros. Y vivimos un mundo, hermano, donde tenemos una guerra continua, una guerra entre nosotros mismos, una guerra sin armas, pero al final una guerra. Cuando oímos hablar de la Guerra Fría, hermano, estamos hablando de una guerra que no es con armas, pero afecta directamente al gobierno, al país, al lugar donde se está realizando. Y es lo que tenemos entre nosotros los seres humanos: una guerra fría. No es con armas, pero hermano, es algo tan tremendo, porque no sabemos cuidarnos de los unos de los otros. Qué tremendo, hermano, cuando ¿verdad?, como nosotros, como hermanos mayores, si usted es hermano mayor, usted sabe que cuando nosotros vinieron nuestros hermanos más pequeños, se nos dio una responsabilidad. Y esa responsabilidad era de cuidar a nuestros hermanos pequeños. Y éramos responsables de que no les pasara nada, de que nadie les hiciera nada. Y ellos se sentían seguros. Ellos se sentían, hermano, cuando tenían su hermano mayor en la escuela, si alguien les quería hacer algo, ellos decían: yo tengo un hermano que es más grande, y vas a ver, le voy a decir. Había una seguridad de que ese hermano lo iba a defender. Y hermano, somos nosotros el pueblo de Dios, y como el pueblo de Dios, hijos de Dios, y como hijos de Dios, hermanos en Cristo, las cuales nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Amén. La Biblia dijo claramente, Jesús dijo: no hay mayor amor que aquel que pone su vida por su hermano. Jesús lo hizo por nosotros, porque Él es, hermano, como hijo de Dios, es nuestro hermano, pero también es nuestro Padre celestial. Y nosotros somos herederos y coherederos con Cristo, porque Dios así lo determinó. Recordemos, hermano, que ahora en este mundo, en esta vida, somos extranjeros. Y que un día vamos a volar para estar con el Señor, para estar en nuestro hogar. Amén. Este mundo no es nuestro hogar. Este mundo es solamente vinimos para tener un encuentro personal con Jesucristo. Dios nos dio esa bendición. Nos dio ese privilegio de ser llamados hijos de Dios. Hermano, Estados Unidos es un país de extranjeros. Todos, escribía yo hace unos días, todos fuimos inmigrantes o descendemos de inmigrantes. Si nos volvemos a nuestro árbol genealógico y volteamos para atrás, y quizás usted diga: bueno, yo nací aquí, ¿verdad? Soy nacido en los Estados Unidos. Pero volteando para atrás, nuestra descendencia, nuestra genealogía, nuestro árbol genealógico,
quizás nuestros padres, quizás nuestros abuelos, un día se determinaron llegar a esta nación para buscando un mundo mejor, una oportunidad mejor para nosotros. Amén. Ellos vinieron para traernos, ¿verdad? Para darnos ese privilegio de nosotros nacer en este país y ahora pertenecer a esta nación, la cual por 400 años se ha engrandecido. ¿Por qué? Porque el primer lugar ha sido Dios en esta nación. Amén. Y se ha engrandecido no porque un hombre lo haga engrandecido, sino porque Dios lo engrandeció. Amén, amén. Porque claramente dijo el Señor, cuando amas a Dios y pones por obra sus mandamientos y guardas sus mandamientos, el Señor promete ponernos por cabeza. Y durante todos estos años, hermano, no ha sido Israel la cabeza del mundo. A pesar de que Israel es el pueblo amado de Dios, el pueblo escogido para que el Mesías venía, no ha sido Israel. ¿Por qué? Porque Israel, hermano, despreció y rechazó al Mesías prometido. Inclusive, no solamente lo rechazó, lo mataron. Pero el Señor dice a todos los que le recibieron, a todos los que vinieron a Él, les dio privilegios de ser llamados hijos de Dios. Y Estados Unidos, hermano, ha sido la nación que por más de 4 siglos ha sido la cabeza del mundo. ¿Por qué? Porque en esta nación sus principios básicos eran primero Dios. Antes que una asamblea, hermano, antes que un gobierno, antes que un congreso, antes que un presidente, el gobernante de esta nación era Dios. Amén. Amén. Todos los presidentes anteriores, hermano, siempre sus bases fundamentales fueron Dios, Dios y Dios. Por eso esta nación creció abundantemente en riquezas, en tantas cosas, porque, hermano, pusieron primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén, amén. Todos en algún momento fuimos extranjeros. Vinimos, hermano, las primeras colonias que llegaron a este país, llegaron huyendo de la persecución al cristiano. Y se establecieron aquí. Y hermano, y en menos de lo que usted se imagina, aunque ya en este territorio había personas, ¿y sabe cuántos años tenían esas personas que encontró Colón en este pueblo, en este país, en este continente? Que para ellos fue descubierto en 1492, pero en realidad, como dijo alguien, no es que simplemente encontraron, no fue descubierto, lo encontraron, ya existía. Y este continente, hermano, existía por miles de años. 2, 3, 4,000 años aproximadamente existía este continente. ¿Por qué? Porque cuando vemos la palabra de Dios nos damos cuenta que en el capítulo 11 de Génesis, cuando Dios confunde las lenguas y dispersa la humanidad por toda la tierra, nos damos cuenta que muchos se fueron, emigraron a diferentes lugares y hermano, y acá para este lado no fue la excepción. Ya existía gente. Amén. Ya había gente. Entonces toda esta gente, lamentablemente, todos los que vivían aquí eran gente idólatra. Se vinieron con sus dioses, trajeron sus esfinges, sus serpientes, ¿verdad? Como los aztecas que tenían una serpiente de Dios, y los tantos y tantos, y los hispanos, ¿verdad? Que llegaron aquí, o la gente que llegó, trajeron sus dioses, y aunque trajeron sus dioses, nunca progresaron, porque la idolatría nunca ha sido buena. Dios no permite. Él nos claramente le dijo al pueblo de Israel: no te hagas dioses ajenos. Amén, amén. Amén.
Pero Estados Unidos, hermano, llegó una nación convertida a Cristo de Inglaterra, cuando la Santa Inquisición estaba en su apogeo y llamaban al cristiano hereje porque dejó de seguir a la religión, porque dejó de seguir a los santos, hermano. Y Martín Lutero, este hombre alemán que se levantó en contra de la Iglesia Católica y se estableció creyendo que la salvación era por fe y por fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, comenzó una vez más el Evangelio a crecer y el cristianismo a levantarse desde el polvo de la tierra. Y, hermano, entonces comenzó la persecución y los ingleses huyeron hasta este continente y se establecieron hasta el mero norte, allá donde, hermano, prácticamente no hay, era todo nieve y cuantas cosas. Sin embargo, en esos lugares inaccesibles, porque había tanto frío, tanta nieve, tantas cosas, imposible de prosperar. Pero sin embargo, Dios los prosperó de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque ellos estaban fundamentados en Cristo. Amén. Amén. Estaban fundamentados en Cristo, y aunque era un lugar inhóspito, había un lugar, hermano, donde muchos de ellos murieron cuando llegaron a este lugar. Sin embargo, Dios prosperó esta nación, y no solamente se quedó en 13 colonias, sino ahora, hermano, son 50 estados, y todavía aparte Puerto Rico. Y aunque muchas de las veces dice mucha gente en México perdió, Estados Unidos le quitó mucho territorio a México, no es que Estados se lo haya quitado, es que Dios se lo dio, porque, hermano, Dios prometió engrandecer a la nación que ama a Dios. Pero lamentablemente hoy se nos ha olvidado que todos somos extranjeros en este gran continente de América. Los ingleses, los estadounidenses, que ahora se establecieron en el 1600 aquí, se les olvidó que vinieron también como extranjeros a un continente donde, hermano, ya existía gente. Y algo que me emociona, hermano, que los nativos de este lugar, como ellos les llaman, los indios, aunque no son indios, porque los indios son de la India. ¿Por qué les llamaron indios? Porque Colón iba a buscar la India, iba para la India, estaba buscando una alternativa, porque en el tiempo de Cristóbal Colón, los piratas estaban, hermano, no dejaban que les llegara el alimento, se estaban muriendo de hambre. Y se estaban, ¿cómo se dice? Se estaban aprovechando de aquellas embarcaciones que venían a España, a Europa, hermano, y estaban dejando estos países sin alimento y sin manera de poder salir adelante, que al grado de que aún la misma reyes de España se estaban muriendo de hambre. Y Cristóbal Colón les dijo: tengo una alternativa, sé cómo podemos darle la vuelta y escapar de los piratas, y vamos a ir a la India y vamos a traer alimentos para ustedes. Y los reyes confiaron en él y le dieron todo lo que él necesitó para que viajara. Pero él se equivocó, se perdió, y en lugar de llegar a la India, llegó a América. Y América, hermano, era un continente vasto en todos los aspectos. Amén. Y, hermano, y aquí, cuando los ingleses llegan, ellos no sabían qué hacer, no sabían cómo cultivar, no sabían qué hacer. ¿Por qué? Porque no conocían este lugar. Pero los nativos de aquí se hicieron amigos de ellos y les enseñaron a cómo cosechar el maíz, a cómo cosechar el trigo. Les dieron una enseñanza, y desde allí, hermano, la primera cosecha que ellos tuvieron les salió mal, pero el año siguiente Dios bendijo a Estados Unidos de tal manera que por eso se estableció el Día de Acción de Gracias, porque hubo una cosecha enorme. Aleluya.
Gloria a Dios. Y ellos escogieron un día para hacer una fiesta de acción de gracias por lo que Dios había hecho en ese año 1602. Amén, amén. Desde entonces, hermano, se pone un día y se estableció como ley en los Estados Unidos cómo debemos darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Que no se nos olvide de dónde llegamos. Que no se nos olvide, todos vinimos aquí, hermano, con un propósito. Amén. Los hispanos que llegamos aquí o los que nacimos aquí en este país, nuestros familiares, nuestros antepasados llegaron también como inmigrantes. Lo triste de todo, hermano, es que hoy en día hay mucha gente que arregló con la amnistía gracias al presidente Ronald Reagan y ahora son naturalizados de esta nación y se les olvidó que fueron ilegales en un día. Se les olvidó que eran indocumentados y este pueblo hizo lo que hicieron los nativos de esto. Cuando vinieron los ingleses, los abrazaron, los cobijaron, les dieron abrieron las puertas de esta nación para que se establecieran y no solamente se establecieran, sino que prosperaran y ahora sean personas de parte de esta nación. Se les olvidó. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que esto se les haya olvidado, porque eso fue lo que les dijo Dios al pueblo de Israel cuando iba a entrar a la nación, cuando entres a la nación, que fluye leche y miel, que nunca se te olvide de dónde saliste, que nunca se te olvide cuál fue tu proceso para llegar a este lugar, porque hermano, 40 años deambularon por el desierto, sufrieron, murieron, la mayoría de los que salieron del pueblo de Egipto, todos se murieron en el desierto, no pudieron entrar a la tierra prometida. Amén. Y muchos así sufrieron, cruzaron el desierto, cruzaron el mar, hermano, vinieron en embarcaciones, cuántas cosas que pues pasaron, hermano, por el país de México, por Honduras, por El Salvador, violaciones, robos, ultrajos, muchos se cayeron, hermano, en ese mentado tren de la bestia y cuántas cosas pasaron para llegar a esta nación. Pero lo triste es que cuando llegaron y prosperaron se les olvidó todo el sufrimiento y ahora están en contra de sus propios hermanos. Esto es algo inaudito, inverosímil, dijo alguien por ahí. Pero nosotros, hermano, Dios nos dijo, cuando un extranjero se establezca en tu pueblo, en tu nación, no los oprimas. Dice, velo como uno de vosotros. Quizás, hermano, no tenemos la piel, todos somos diferentes pieles, de diferente color, diferente acento de nacionalidad. Pero hermano, dijo el Señor, ámenlos como a uno de ustedes. Amén, amén. Ámenlos. No los oprimas, dice, porque ustedes también fueron extranjeros. Les recordaba al pueblo de Israel que habían sido extranjeros, hermano, en un pueblo donde el gobernante de esa nación se les volteó y los esclavizó. Los trató de lo peor, los humilló hasta lo máximo. 400 años, imagínense, 400 años fueron oprimidos por los faraones, el pueblo de Israel. Y muchos murieron en el campo, en el trabajo, trabajando desde sol sale hasta sol se mete, sin alimentos buenos, hermano, 7 días de la semana, la única hora de trabajo era descanso, era la noche, pero hermano, faltaba descanso, sus cuerpos estaban lacerados por los capataces que los golpeaban y los chicoteaban y los maltrataban. Y cuando salieron de Egipto, hermano, cuánto sufrieron en el camino, cuánto batallaron para llegar a la tierra prometida. Sin embargo, al entrar a la tierra prometida, Moisés, hermano, les dijo,
claramente ahí en el Deuteronomio le dijo, me da tristeza. Llorando Moisés les dijo, yo sé que cuando yo me muera, ustedes se van a olvidar de Dios. Se van a olvidar de quién los sacó de la tierra prometida. Y hermano, y en cuanto Josué muere, después de que Josué muere, viene otra etapa, los jueces. Y hermano, y usted lee los libros de los jueces y usted se va a dar cuenta cómo el pueblo de Israel desertó de las cosas de Dios. Y se levantaba un juez y el pueblo de Israel volvía al sendero del camino de Dios. Y se moría el juez y otra vez a sus andadas. Y durante todo ese tiempo, aún en el tiempo de los profetas, el pueblo de Israel se alejaba de Dios. ¡Qué tremendo! Olvidándose de los mandamientos de Dios, de lo que Dios estableció. Es por eso que ahora, hermano, venimos con un mensaje de exhortación para la iglesia, para que nosotros, la iglesia, sigamos abrazando al necesitado, sigamos abrazando al extranjero, sigamos abrazando a todos y a cada de los cuales un día nosotros también salimos de ese mundo. Estábamos perdidos sin Dios y sin esperanza, hermano, condenados al infierno de Satanás. Pero un día Cristo, hermano, siendo extranjero de este mundo, descendió desde los cielos para venir a morir en la cruz del Calvario y darnos ese privilegio. Y hermano, y aunque nosotros éramos advenedizos, hermano, nos llamaban bastardos, no teníamos ni parte ni suerte en este reino, Dios, hermano, nos llamó sus hijos. Amén, amén. Y ahora somos hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y como Dios nos amó, así como Dios nos amó, nosotros debemos de amar a los demás. Que nunca se nos olvide, hermano, que somos polvo y un día regresaremos al polvo. Así es. Amén. Quizás hay mucha gente que dice, es que yo soy multimillonario, yo tengo todo. No se te olvide que eres polvo. Y que vamos de paso por este mundo. Y que vale más dejar una buena historia y no una historia donde la gente no quiera ni recordarnos. Amaos, hermanos, porque Dios nos dejó establecido ese mandamiento. Y una de las cosas, y terminamos con esto, hermano, terminamos con esto. Dios dijo a través del apóstol Pablo, hablándole al pueblo de Israel sobre los mandamientos, dijo, la ley se resume en 2 mandamientos. Esas 613 mandamientos, 613 leyes que tienes, se resumen en 2 mandamientos. Y esos 2 mandamientos es: amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todo lo que tú eres. Y a tu prójimo como a ti mismo. Es todo. Y cuando amamos a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, hermano, estamos cumpliendo la ley de Dios. ¿Y a quién puso Dios como un prójimo? No fue a mi hermano, no fue a mi primo, no fue a mi amigo, sino a nuestros enemigos. Porque dijo el Señor a los discípulos en el Evangelio de Mateo capítulo 5, les dijo en el Sermón del Monte, amar a los que te aman, ¿qué chiste tiene? No, ama a los que te ultrajan, ama a los que te hacen daño, ora por aquellos que no te aman. Es algo tremendo. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, el Señor nos dice esta mañana, ámense los unos a los otros. Sobre todo la iglesia, hermano. ¿Sabe que a mí me indigna realmente que haya iglesias donde ya no se abraza al pecador, donde se rechaza al humilde, donde se han convertido en clubes sociales y el pastor solamente piensa en los que traen buenas ofrendas
y no en aquellos que verdaderamente necesitan, porque Dios nos puso con ese propósito. Amén. Así que esta mañana oremos, hermano, para que nuestra iglesia nunca se le olvide que somos extranjeros, que fuimos extranjeros y que vamos de paso y que un día nuestro hogar está más allá del sol. Amén, amén. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por las bendiciones que nos das, Padre eterno. Señor, tú eres bueno. Tú, siendo extranjero de este mundo, viniste a este mundo para darnos vida y para que la tengamos en abundancia. Nos diste la paz, nos dejaste mandamientos, Señor, los cuales tenemos que cumplir. Y en nuestra oración esta mañana rogamos por esta nación y por todos nuestros hermanos que un día quizás, hermano, Señor, cometieron un delito, cometieron algún pecado que los está lastimando por las consecuencias del pecado. Pero hoy te sirven, hoy te aman, hoy te buscan, hoy son tu pueblo, Señor. Te pido, Padre, que en tu infinita misericordia guardes a tu iglesia, Señor. Y aquellos, Señor, que un día son prospectos para el reino celestial, los ponemos en tus manos. Toca la mente, el corazón de este gobierno, Señor, Padre, para que haya paz, haya tranquilidad en los corazones, Señor. Gracias porque tú has sido bueno. Perdona nuestras ofensas, nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a derramar ese amor que un día derramaste sobre nosotros para nuestra salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Que tengan un excelente fin de semana y los esperamos el próximo servicio.